Reciba la más cordial bienvenida a la solemne ceremonia para conmemorar los 80 años de la voz de Armenia, toda la historia de la radiodifusión en Armenia, el Quindío, el occidente del país y en Latinoamérica. 22 de agosto de 1935, 22 de agosto del 2015, para 80 años de Buena Radio, como la más antigua del occidente colombiano y la tercera más antigua de Latinoamérica. En nombre de los sugerentes del Julio Hernández de la Junta Directiva de la Voz de Armenia, un sincero agradecimiento por su presencia en este certamen comunicacional y empresarial que nos congrega aquí, en el Centro de Convenciones. En el estado principal nos acompaña la doctora Sandra Paola Hurtado Palacio, gobernadora del departamento del Quindío, y nuestro gerente general y representante legal de la Voz de Armenia, don Julio Hernández Lara. Como una manifestación directa del corazón y del más puro contenido espiritual, damos gracias a Dios por esta feliz ocasión de encontrarnos congregados hoy aquí en torno de los 80 años de la Voz de Armenia. Su presencia es estimulante de verdad. Muchísimas gracias. A continuación los invitamos, dentro de este componente cultural de la ceremonia protocolaria, a presenciar un espectáculo lleno de antropología cultural, con riqueza folclórica y musical, a cargo del aclamado grupo Fundanza, con origen en esta tierra cafetera. Todos ellos arribaron con la ilusión de un mejor futuro para sus vidas.
Muchísimas gracias a la Fundanza por esta riqueza fundamental recorrido por los municipios del departamento del Quindío, al director y fundador Carlos González Mata, folclorólogo, al director artístico John Freddy Castro. Muchísimas gracias y congratulaciones. Quiero destacar la presencia de todos ustedes, de todos los invitados, pero de la autoridad eclesiástica del departamento del Quindío, Monseñor Pablo Emilio Salas, obispo diocesano, quien también es parte de este selecto grupo que comparte hoy esta celebración. Monseñor, muy gentil por acompañarnos, y a todos los condecorados y a nuestros invitados especiales. Gracias por hacer parte de esta gran familia de la Voz de Armenia, 80 años. En esta agenda cultural me permito presentar ante ustedes la banda profesional de músicos del departamento del Quindío, que ofrece el concierto de gala en homenaje a los 80 años de la Voz de Armenia. El director de la banda departamental de músicos profesionales del Quindío es el maestro Alejandro Díaz, y viene un concierto para conmemorar los 80 años de la Voz de Armenia, una frecuencia que está incrustada en el alma y el corazón, en la vida misma de los cristianos, en todos los rincones de esta geografía departamental. Como decía la canción de Fundanza, que traía en esa mezcla musical folclórica, Quindío es un paraíso. Muchísimas gracias. Los dejo entonces con la banda profesional de músicos del departamento del Quindío y el maestro Alejandro Díaz. Thank you.
Muy bien, la siguiente obra que vamos a interpretar es una joya del repertorio de la música andina colombiana de uno de los más importantes compositores de nuestra música. Se trata del maestro Pedro Morales Pino, un bellísimo bambuco titulado Cuatro Preguntas. Queremos darle un saludo especial a nuestra gobernadora de parte de todos los integrantes de la música. Bueno, vamos a terminar nuestra presentación, no sin antes agradecer a ustedes la presencia y el acompañamiento, la atención a nuestra música. Estamos con un bolero originalmente de la música brasileña, pero adaptada también a nuestra lengua. Un bolero muy conocido de Miltinho, de Eduardo. Muchas gracias a todos ustedes.
y gracias a la banda profesional de músicos del Departamento de Quindío, que dirige el maestro Alejandro Díaz. Un impulso vigoroso, un apoyo muy grande a nuestra banda de músicos profesionales del Departamento de Quindío. Distinguidos invitados, señoras y señores, continuamos con las solemnes ceremonia 80 años de la Bombardera. Enseguida, reconocimientos institucionales. El Congreso de la República de Colombia determinó destacar el aporte que en materia de la comunicación para el desarrollo en el campo de la radiodifusión colombiana del occidente del país y del departamento del Quindío, del servicio radial de la comunidad, ha cumplido la otra ley a través de toda su historia. En consecuencia, los distinguidos parlamentarios, doctores Atila Alonso Giraldo Arboleda y Antonio Restrepo Salazar, entregarán la distinción conferida por el Congreso de la República a la voz de Armenia. Me permito dar lectura a la decisión del Congreso de la República de Colombia. En nombre de la República de Colombia y por autorización de la Cámara de Representantes, el Consejo de la Orden de la Democracia Simón Bolívar certifica que por iniciativa de los honorables representantes a la Cámara, doctores Antonio Restrepo Salazar y Admirano Giraldo Arboleda, confiere a la voz de Armenia y la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado de Cruz Comendador, dada la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, a los 28 días del mes de julio del 2015, según acta número 019 del 28 del 2015, registrada en el libro 5, folio 143 del Consejo de la Orden bajo resolución número 078. Origen firmado doctor Alfredo Rafael Beluque, gran maestro, doctor Federico Tomás Pereira, gran canciller, doctor Eugenio García, segundo gran canciller, doctor Jorge Humberto Mantilla, canciller, doctora Diana García, canciller. Entrega de la condecoración. Hace entrega de la condecoración del Congreso de la República o hacen entrega los distinguidos parlamentarios doctores Aguilar Alonso Giraldo Arboleda, doctor Antonio Restrepo Salazar, parlamentarios, y recibe la condecoración el representante legal de la voz de Armenia y gerente general, don Julio Hernández Lara. Invitamos a los parlamentarios para ubicarse frente al escenario y a don Julio Hernández Lara, con toda la gentileza, ubicarse en el centro del auditorio para otorgar dicha distinción.
Amigos invitados, a continuación la vinculación institucional de la gobernación del departamento del Quindío. El comunicador social Juan Ricardo Medina, de la gobernación del Quindío, da lectura a esta vinculación institucional del gobierno departamental. Buenas noches. República de Colombia, Departamento del Quindío, Gobernación. Decreto número 0650 de 2015, por medio del cual la Gobernación del Departamento del Quindío otorga la máxima condecoración escudo del Departamento del Quindío. La gobernadora del Departamento del Quindío, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que confiere el numeral 6 del artículo 305 de la Constitución Nacional, el artículo 94 del decreto 1222 de 1986, y considerando que la condecoración escudo del Departamento del Quindío fue creada mediante el decreto número 288 del 15 de marzo de 2006 para destacar públicamente a instituciones o personas que con sus acciones y gestiones contribuyen a nivel nacional e internacional al desarrollo integral de esta zona de la patria. Que el día sábado 22 de agosto de 2015 y luego de un periplo informativo exitoso que le ha permitido estar presente en la historia reciente del país, del departamento del Quindío y de la ciudad de Armenia, la emisora Voz de Armenia arribó a los 80 años de existencia en el ámbito de la radiodifusión en Colombia, que en la actualidad tan importante medio informativo es gerenciado por un hombre llegado a nuestra tierra, no oriundo de la región, pero entregado a ella, y ocupados sus diferentes espacios informativos, de opinión, variedades y musicales, por un grupo de comunicadores que brindan su sapiencia, experiencia y servicio a todas las comunidades del departamento del Quindío y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de los 1040 en el AM, que en virtud de lo anterior, la gobernadora del departamento del Quindío, en uso de sus facultades constitucionales y legales, decreta: artículo primero, otorgar la máxima condecoración escudo del departamento del Quindío a la Estación Radial Voz de Armenia por 8 décadas de labores en materia informativa y formativa al servicio de los habitantes del Quindío y del occidente colombiano, a los que llega su señal, engrandeciendo y proyectando al departamento. Artículo segundo, exaltar a todas las mujeres y hombres que a través de este tiempo han hecho grande la Voz de Armenia, emisora que hoy, bajo la gerencia del señor Julio Hernández Lara, sigue cumpliendo un invaluable servicio a todas las comunidades, bajo los postulados de servicio incondicional a la ciudadanía, en el propósito de hacer respetar los derechos de informar y ser informado. Artículo tercero, saludar con beneplácito, respeto y admiración por su labor a todo el grupo de periodistas, técnicos y colaboradores que hoy permiten que la parrilla que emite este importante medio de difusión llegue con productos óptimos y con contenidos adecuados a nuestra gente. Artículo cuarto, abogar porque la Voz de Armenia se mantenga como hasta hoy, por siempre al lado de sus oyentes, y continúe siendo la compañera inseparable de los radioescuchas que encuentran en su emisión la respuesta a sus quereres en materias informativas. Artículo quinto, dar lectura del presente decreto que rija a partir de la fecha de su expedición y hacer entrega del escudo del departamento al gerente de la Voz de Armenia, señor Julio Hernández Lara, en ceremonia especial que se llevará a cabo el 27 de agosto de 2015 en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia, Quindío. Comuníquese y cúmplase. Dado el Armenia Quindío a los 25 días del mes de agosto del 2015. Hace entrega, pues,
del escudo del departamento, como máxima condecoración, la doctora Sandra Paola Hurtado Palacio, gobernadora del departamento del Quindío, al representante legal y gerente, el señor Julio Hernández Lara. Distinguidos invitados, la Junta Directiva de la Voz de Armenia aprobó mediante resoluciones entregar reconocimientos a personalidades que se han caracterizado en la región por su aporte al desarrollo integral de esta zona de la patria en diferentes ángulos. Me permito socializar la resolución número 006/2015, por medio de la cual la Voz de Armenia concede unos reconocimientos en los 80 años de fundación. La Junta Directiva de la Voz de Armenia, reunida en sesión extraordinaria, acordó y creó, mediante resolución 004 del 31 de julio de 2015, conferir varias distinciones, considerando que el día 22 de agosto del 2015 la Voz de Armenia cumplió 80 años de surgimiento dentro del espectro comunicacional de Armenia, el Quindío y la zona occidental del país, que la Junta Directiva de la organización determinó conferir varios reconocimientos a las personas y entidades que han aportado desde los más diversos ángulos del desarrollo regional al crecimiento de esta unidad territorial del país. En virtud de lo anterior, resuelve, artículo primero, otorgar la condecoración de 80 años de la Voz de Armenia, compromiso institucional, a los congresistas doctores Atilano Alonso Giraldo Arboleda y Antonio Restrepo Salazar, y al senador Carlos Enrique Soto Jaramillo. Artículo segundo, reconocer el trabajo legislativo de los parlamentarios Atilano Alonso Giraldo Arboleda, Antonio Restrepo Salazar y Carlos Enrique Soto Jaramillo, y sus aportes significativos a la institucionalidad, a la patria, al país en general y a la región en particular, procurando con su papel válido de intermediación entre esta región y el nivel central
cohesión social y un desarrollo sostenible. Artículo 3. Imponer la presente condecoración durante actos protocolares previsto para el 27 de agosto de 2015 en el Salón de Protocolo del Centro de Convenciones y entregar copia de la resolución y nota de estilo a los homenajeados. Con índice promulgada en la Sala de Junta de la Voz de Armenia el 24 de agosto de 2015. Julio Hernández Lara, representante legal de Joana Vaquero Martínez, directora ejecutiva. Imposición de las condecoraciones. Imponen las condecoraciones el gerente general de la Voz de Armenia y representante legal, don Julio Hernández Lara, acompañado por invitación expresa que hace el gerente de la gobernadora del Quindío, la doctora Sandra Hurtado Palacio, y también de la Junta Directiva de la empresa. Resolución 05 del 2015, por medio de la cual la Voz de Armenia anunció un reconocimiento en los 80 años de fundación. La Junta Directiva de la Voz de Armenia, de una sesión extraordinaria, acordó el mediante resolución 04 del 31 de julio de 2015 conferir varias distinciones, considerando que el 21 de agosto de 2015 la Voz de Armenia cumplió 80 años de surgimiento en la historia comunicacional del país, que la Junta Directiva de la organización determinó conferir varios reconocimientos a personas y entidades que han aportado desde diferentes ángulos al desarrollo integral, que en virtud de las anteriores consolidaciones que resuelve. Artículo 1. Otorgar la condecoración de 80 años de la Voz de Armenia, excelencia en gerencia pública, a la gobernadora del Quindío, doctora Sandra Hurtado Palacio. Artículo 2. Destacar el liderazgo de la gobernadora, su eficaz modelo de gerencia pública humana, el compromiso con el departamento y sus aportes de crecimiento integral de esta zona del país, lo mismo que su capacidad comunicacional. Artículo 4. Señalar que recientemente la Fundación Colombia Libre la incluyó como una evaluación por 8 universidades del país entre los 5 mejores mandatarios del territorio colombiano por los indicadores de gestión. Artículo 3. Imponer la presente condecoración durante el acto protocolario que cumple a esta hora en el Salón del Protocolo del Centro de Convenciones. Promulgada la Sala de Junta de la Voz de Armenia, firma nuestro gerente general, representante legal, Julio Hernández Lara, la doctora Joana Vaquero Martínez, directora ejecutiva. Impone la condecoración a la gobernadora del Quindío, doctora Sandra Hurtado Palacio, el gerente de la Voz de Armenia, don Julio Hernández Lara. La banda de música del Quindío, a continuación, con el himno de nuestro departamento.
Resolución número 007 del 2015, por medio de la cual la Universidad concede un reconocimiento por los 80 años de fundación. La Junta Directiva de la Universidad acordó una reunión extraordinaria conceder varias distinciones, considerando que el día 22 de agosto de 2014 la Universidad cumplió 80 años de cumplimiento dentro del espectro comunicacional de Armenia, Quindío y la zona occidental del país, que la Junta Directiva de la empresa determinó conferir varios reconocimientos a las personas y entidades que se han destacado como diferentes aportes al crecimiento regional, que en virtud de las anteriores consideraciones resuelve el artículo primero otorgar la conmemoración 80 años de la Doble Armenia como compromiso institucional a los destacados servidores en diferentes áreas. Excelentísimo señor obispo de la diócesis de Armenia, Monseñor Pablo Rodrigo Salas Antenes. Doctora Olga Lucía Meneses Vargas, directora seccional de Fiscalía General de la Nación en esta parte del territorio colombiano. Imposición de la condecoración. Impone la condecoración el señor gerente general de la Universidad y representante legal, don Julio Hernández Lara. En su artículo segundo, la presente resolución exalta el compromiso institucional con el Departamento del Quindío de los homenajeados y destaca el papel del liderazgo por el alcance que tiene en la consolidación de un departamento mejor. Artículo tercero, entrega la presente condecoración durante la ceremonia protocolaria prevista para el 27 de agosto de 2015 en el salón de protocolo del Centro de Convenciones y enviar copia de esta resolución en nota de estilo, promulgada por la Junta Directiva de la Universidad en la sala de reuniones extraordinarias el 24 de agosto de la presente resolución, tiene la firma del representante legal de la Universidad, don Julio Hernández Lara, y la doctora Betty Joana Vaquero, directora de la Resolución 008 del 2015, por medio de la cual la Universidad concede los reconocimientos en los 80 años de fundación. La Junta Directiva de la Universidad Colombiana en sesión extraordinaria acordó y creó mediante resolución 04 del 31 de julio de 2015 conferir varias distinciones, considerando que el día 22 de agosto de 2015 la Universidad cumplió 80 años de cumplimiento dentro del espectro comunicacional de esta zona del país, que la Junta Directiva de la empresa determinó conferir varios reconocimientos a personas y entidades que tienen aportes medibles en el desarrollo integral de esta unidad territorial de la patria, que en virtud de las anteriores consideraciones resuelve. Artículo primero, conferir la condecoración 80 años de la Doble Armenia con compromiso institucional a destacadas personalidades. Constructora Cabo, ingeniero César Augusto Mejía Correa, y también a los directivos de esa empresa. A los empresarios Ariel Echeverri y el doctor Armando Estrada Salet, a la empresa Carlos de Andrés Mauricio López Valencia, al controlador y director general de Fundanza, creador Jaime González Mara, al doctor Fernando Echeverri Murillo, rector de la Universidad de Quindío, al doctor Pedro Salazar, gerente del Parque Nacional del Café, al doctor Guillermo Arturo Valle Osorio, rector de Casa Peña, al doctor Álvaro Valle Velázquez, secretario de Educación de Armenia, y al doctor Gemay Adolfo Arias, alcalde de la Municipalidad de Secasa. Artículo segundo, relevar todos los aportes que en diferentes segmentos del desarrollo regional han alcanzado las personalidades mencionadas y lo que significa su consagración a las más nobles causas de nuestra identidad. Artículo tercero, imponer la presente condecoración durante acto protocolario previsto para el 27 de agosto de 2015 en el Salón de Protocolo
del Centro de Convenciones y entregar copia de la resolución en nota de estilo, promulgada en la sala de juntas de la Voz de Armenia el 24 de agosto, firma la doctora Hernández Lara, representante legal, la doctora Denis Joana Vaquero Martínez, directora ejecutiva. Impone las condecoraciones nuestro gerente general, don Julio Hernández Lara. La banda de músicos del Departamento del Quindío, por este extraordinario y maravilloso movimiento musical, esta gran riqueza musical que tenemos y este portentoso talento de nuestra banda maestro, congratulaciones sinceras. Varios dirigentes y empresarios desusados que están fuera del país y han enviado al respectivo delegado. Resolución 09 de 2015, por medio de la Cámara de Armenia, concede unos reconocimientos por los 80 años de fundación. La Junta Directiva de la Armenia, con una decisión extraordinaria, acordó el periodo de la Resolución 04 del 31 de julio conferir con las distinciones, considerando que el día 22 de agosto la Armenia cumplió 80 años, que la Junta Directiva de la empresa determinó conferir varios reconocimientos a personas y entidades que se han destacado en esta conmemoración y en el contexto regional. En virtud de lo anterior, resuelve el artículo primero entregar la placa conmemorativa de los 80 años de la Voz de Armenia a destacados valores humanos consagrados plenamente a enaltecer esta empresa de la comunicación. Homenaje póstumo a la señora Julia Lara Hernández, gran gestora de la nueva etapa radial al servicio de los cristianos de la Voz de Armenia. Señor Campo Elías Oviedo, consagrado fiel oyente de los 70 años. Ilustre dama María Marta Hernández Lara, María Isabel Hernández Lara y María Olivia Hernández Lara, de la Junta Directiva de la estructura organizacional de la Voz de Armenia. A la tercera mejor sincrosista del mundo, Silvana Muñoz, que encarga el futuro de la esperanza de esa niñez con proyección. A los campeones de Real de Oro, doblemente campeona, Clara Juliana Carrero. Al campeón mundial de pesas, Carlos Andica, 2 panamericanos. Al periodista, locutor y productor, señor Álvaro Oroz Cardón. Al periodista Diego Hurtado. Al diario La Crónica del Quindío, como empresa de la comunicación, con sus representantes y sus voceros. Al gerente general del CNC, Carlos Alberto Arturo Martínez. Al director de Mercadeo para esta zona del país, Danilo Osorio Bermúdez, y a Carlos Rodríguez. Artículo 2. Realizar todos los aportes que en diferentes segmentos del desarrollo regional han alcanzado las 3 cantidades mencionadas y lo que significa la conmemoración a la gran dos cargas de esta identidad. Artículo 3. Imponer la presente condecoración durante acto protocolario del 27 de agosto en el salón de protocolo del Centro de Convenciones. Comuníquese, promulgada en la sala de junta de la Voz de Armenia el 24 de agosto. Don Julio Hernández Lara, representante legal, la doctora Denis Joana Vaquero Martínez,
directora ejecutiva, entrega estas placas y la placa conmemorativa de los 80 años de la Olla Regia, nuestro gerente y representante legal, Julio Hernández Lara. Con todo el respeto y conocimiento, invitamos a la gobernadora del Quindío, la doctora Sandra Palacio, para este acto protocolario de conferir y entregar esta placa conmemorativa. Distinguidos invitados, como está superado en la respectiva resolución, un homenaje póstumo a una de las gestoras de la Olla Regia en la nueva ley de la nueva etapa, a la señora Julia Lara de Hernández. Invitamos a que reciba esta placa conmemorativa a la dama María Marta Hernández Lara. Hace entrega de esta placa homenaje póstumo don Julio Hernández Lara, representante legal de la Olla Regia y gerente general. Carlos Augusto Becerra Arce, Guillermo León Valencia, John Diego Duque,
Luis Fernando Henao Zapata, Marcela Peña, Joan Sebastián Antonio, Álvaro Luz Cardona, Merano Antonio Garay González, Willy Ramírez, licenciado Carlos Roberto Muñoz Marín, Medardo Laza, Camilo del Vaquero, Aldemar Villamil, Giovanni Villa, Julio César Hernández Vaquero, Ángel Hernández Vaquero, Julio Hernández Lara y David Joana Vaquero. Los botones correspondientes a los 80 años de la voz de Armenia. Invitamos a nuestro gerente general de la voz de Armenia, don Julio Hernández Lara, para poner este botón, y con todo su movimiento a la gobernadora del Quindío, su amable compañía, para hacer el proceso de entrega del respectivo botón conmemorativo de los 80 años de la voz de Armenia. Nuestro querido compañero de la Universidad de Quindío. Vamos a continuar hasta el final de esta ceremonia, pero antes les presento una excusa porque en la lista veo que no es continuada. Hay tres personajes aquí del lugar: Wilson Acero, Elizabeth la periodista y el abogado periodista, el doctor Gabriel González. Me excuso la mención, la tuve que ahora no la declara. Que les impone el botón. Hay que hacer un acto de justicia y de integración de la persona. Wilson Acero es un comunicador kenyanos que dirige el espacio sabatino de los 8 de la mañana, que acompaña con su análisis un abogado de la Universidad del Cauca, muy vinculado al departamento del Quindío, de esta tierra de Pedro González, y la comunicadora social Elizabeth. Espacio de opinión de esa parrilla variada que tiene la voz de Armenia para todos los miembros, que comienza a las 5 de la mañana y que integra diferentes segmentos de opinión, incluyendo franjas musicales. Con ustedes, la gobernadora del Quindío. Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial a nuestro apreciado gerente y propietario de la Voz de Armenia, Julio Hernández Lara, su esposa Giovanna Martínez, y sus hijos Julio César y Ángelo, sus hermanas y demás familiares. Saludo especial también al miembro de la Junta Directiva de la Voz de Armenia, los queridos alcaldes presentes, los diferentes municipios, los delegados, secretarios del despacho presentes, apreciados condecorados en este día y sus familias, excelentísimo Monseñor Pablo Emilio González Anteles, obispo de Armenia, apreciados representantes de los diferentes sectores que nos acompañan, apreciados directores, integrantes de la banda departamental de músicos profesores del Quindío, apreciados representantes de los diferentes medios de comunicación, amigos todos. Muy buenas noches para todos los
los defensores de la democracia. Buenas noches para todos los que creemos que la radio es un medio para la imaginación, para quienes celebramos levantarnos todas las mañanas, conectarnos con las realidades locales y del país, trasladarnos a otros horizontes en la voz de los periodistas y locutores, revivir el pasado o asumir el hoy en el tiempo real y oportuno de la información. Celebrar el aniversario de un medio de comunicación representa el fortalecimiento de los principios de quienes asumen la responsabilidad de sostener en el tiempo el ideal de la democracia y la verdad. Celebrar 80 años de un medio tan tradicional para nuestro departamento como La Voz de Armenia representa no solo una cercanía cordial y una audiencia. 80 años simbolizan la fuerza, la voluntad, la sinergia de un grupo liderado por don Julio Hernández Lara, un aguerrido y firme quindiano que sin interrupciones ha ondeado la bandera de la libertad y la expresión. Para él un fuerte aplauso, por favor. La voz de todo un pueblo, la voz que nació en un selecto grupo de gestores de esa idea que 80 años después expande sus ondas con fuerza propia para seguir cautivando los afectos de los quindianos. Oyentes que recuerdan aún las opiniones de Celedonio Martínez Acevedo, Guillermo Piedrahíta, Alceso Chica Suárez o de Orlando Mejía Mesa. Los escuchas que incorporaron a sus rutinas los recordados programas del ayer y de los años 60, como Habla Armenia con Eugenio Pineda Rodríguez. La Voz de Armenia fue y seguirá siendo la casa de muchos periodistas que han contado la historia del Quindío y que hacen parte de esta empresa radial. Voces que ocuparon sitio de preferencia en la vida de los armenios y quindianos, como Aldemar Rojas Martínez, Ernesto Acero Cadena, Alfonso Osorio Vázquez y Alfonso Arango Velázquez en los años 70 y 80. Hombres de la radio queridos por todos, que siguen cautivando al hacer parte de una parrilla con programas para todos los gustos de los oyentes, como Guillermo León Valencia, Carlos Alberto Muñoz, Oscar Hernández, Carlos Becerra, Carlos Enrique Ramírez, Medardo Garay, John Diego Hurtado, Wilson Acero, El Quindío Henao, Álvaro Bolos, entre otros. Deporte, campo, noticias, radio, ventas, informativos de opinión, musicales de tradición, campesino. De contacto con la comunidad además de cultura y emotiva, las reminiscencias son la muestra actual de la 1040 que es y seguirá siendo la tradicional de los quindianos. Un fuerte aplauso por todos ustedes, que hacen parte de la vida. Por supuesto, 80 años de trabajo a prueba de fuego resume la capacidad de lograr las discrepancias y defender la democracia y la pluralidad. Pero esta noche celebramos con ustedes 80 años de coincidencias que nos invitan a seguir trabajando por ese Quindío que nos une. Gracias a la familia Voz de Armenia por defender la libertad, por cumplir con la misión de acompañarnos en esta tarea de construir un Quindío más humano para todos. Que Dios bendiga y proteja el ejercicio de su oficio. Felicitaciones a todos por hacer empresa desde uno de los oficios más bellos del mundo y el de propagar la verdad. Que viva la Voz de Armenia y felicitaciones en estos 80 años. Los invitados a presenciar a continuación un video que compila, recoge, pero y resume obviamente la historia de la Voz de Armenia en los 80 años. Seguramente que hay episodios que no aparecen aquí, personajes que de pronto no aparecen, un trabajo de historiador de la Universidad del Quindío y también una aproximación, un enfoque histórico y cómo relacionar 80 años de Voz de Armenia. Corría el año 1935 y Armenia se estremecía con los ruidos metálicos de una locomotora que recién abría con sus vías el espíritu de la ciudad milagro. El poeta Guillermo Valencia en 1936 había designado con este nombre la que sería capital del departamento casi 30 años después, cuando el Quindío se declarara oficialmente independiente de Caldas. Pero en estas calles y plazas aún se respiraba la atmósfera del siglo XIX. Señoras, señores y niños de pantalón corto
vestidos en una mezcla de atuendos campesinos y trajes europeos, trajes oscuros y sombreros que contrastaban con las pintorescas figuras como el Mocho Jaramillo y otros que serían leyenda, matronas y tímidas muchachas que comenzaban a lograr una participación mucho más democrática e igualitaria. 80 años de la voz de Armenia no han sido motivo para olvidar y no lo serán 1000 más para apagar esta frecuencia que operó en sus comienzos en la sede ubicada en la calle 10 entre carreras 14 y 15 de la capital quindiana. Con los sonidos, las voces y la música que se emitían desde este lugar del dial, se escribió una nueva alternativa para comprender la singularidad de lo que sería el Quindío como departamento, un territorio que para aquel entonces comenzaba a hablar con voz propia. El 5 de julio de 1935, los señores Germán Hoyos Arango y Juan Carlos Gutiérrez compraron por la suma de $1.50 de la época la frecuencia. Transcurría otro mes de julio, pero de 1938, cuando don Braulio Botero Londoño, uno de los fundadores del Cementerio Libre de Circasia, adquirió los derechos de la voz de Armenia en 2.450 pesos de la época, que luego vendió a don José Manuel Toro Echeverri el 28 de abril de 1948. La historia cotidiana y la realidad política que aparecían en las páginas del vespertino Satanás, como se conocía al diario local, que llegaba a todos de las manos de voceadores descalzos que se aventuraban en las tardes armenias a llevar las noticias frescas de estas tierras, de Bogotá y de otros lugares lejanos más allá del mar. La voz de Armenia, que 10 años antes de la constitución del departamento del Quindío, emitió por primera vez para Caldas en el dial de los 9.549 kilociclos, onda corta y banda preferencial de 31 metros, fue testigo sonoro de los hechos que hacían palpitar la vida de los años 30. Una vida que tendría su mayor sobresalto con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y que fue reportada a través de los micrófonos de la Radio Nacional, entregando a la audiencia los hechos que tuvieron graves impactos en la ciudadanía de la ciudad Milagro de Colombia. Las noticias de la violencia pasarían a ser cotidianas desde ese momento también en nuestro territorio local. A través de las transmisiones radiales recibimos la mejor clase de geografía colombiana con la vuelta al país, narrada desde transmóviles que recorrían el territorio nacional, tras la huella de los escarabajos que surcaban por dolientas vías en las que dejaron huella periodística y ciclística los hombres como Eucario Bermúdez y Ramón Hoyos. 1951 fue el año en que nuestra querida estación radial sirvió como testigo y amplificador de la alegría que producía en nuestro departamento la inauguración del emblemático Estadio San José, escenario del que surgieron las noticias y los relatos llenos de pasión de nuestros periodistas deportivos, los mismos que narraron con un nudo en la garganta, llenos de emoción, el triunfo del entrañable Quindío cuando se coronó campeón en 1956. El Quindío dormía los sueños de la independencia del Gran Caldas, y estos anhelos de autonomía reclamaban su propia voz, una tan poderosa como los rugidos del tren, y tan certera y libre como el discurso público de un departamento que comenzaba a tomar forma en la mente de los visionarios de la primera mitad del siglo XX. De la mula a las carrileras, y de ahí a los legendarios radios que luego cambiarían sus almas de tubos al vacío por la de transistores y circuitos, y que terminarían cambiando las antenas y las ondas hertzianas por los actuales servidores y sitios de internet. Pero el salto no fue tan dramático como de la mula al avión o de la estación ferroviaria al aeropuerto. Se requería de un periplo por un camino sinuoso que nos lanzaría hacia una cultura global que apenas sí se podía intuir en los escasos relatos de la ciencia ficción.
y su máquina del tiempo, o que llegaban por primera vez en la sala de un avión esperado con ansias y sana novelería por los curiosos que solo querían saber más, volar más alto, ser libres. Los primeros notarios radiales que comenzaban a ser reconocidos por el timbre de su voz y el acento de sus ideas por la opinión pública, con nombres como los de Chila Latorre y Celedonio Martínez, habitaron en los extremos de la expresión de la rebeldía, esa que solo produce el esfuerzo por ejercer la honestidad y la ética social. Nombres como Celedonio Martínez Acevedo, Arcesio Chica Suárez, Germán Gómez Ospina, Henry Pineda Rodríguez, Ricardo Tobón, Octavio Franco, Germán Gutiérrez Peláez, Orlando Mejía Mesa, Francisco Arango Quintero, Alfonso Arango Velázquez, Ernesto Osorio Vázquez, Octavio Espina Pérez, Alirio Sabogal Valencia, Álvaro Hoyos Cardona, Daniel de la Pava Castaño, y en esta era, Merardo Antonio Garay González, Carlos Enrique Ramírez Jaramillo, Luis Fernando Henao Zapata, John Diego Hurtado Duque, Carlos Alberto Muñoz Marín, Óscar Gálvez, Guillermo León Valencia, Carlos Augusto Becerra y Willy Ramírez, y tantos otros que están incrustados en la historia de la voz de Armenia, nos recuerdan que los sonidos no mueren, se quedan en el aire de la memoria colectiva y una y otra vez se escuchan mientras todo un pueblo lucha contra la muerte, la mentira y la indiferencia, solo armados con la verdad que se revela y el presente que se hace historia. Por estos micrófonos han desfilado las voces de mayor resonancia en la radio regional y nacional. Así fueron locutores de esta frecuencia Ricardo Tobón Quintero, Celedonio Martínez Acevedo, mártir de la desigual lucha contra la violencia partidista, Guillermo Piedrahíta, el Negro, Arcesio Chica Suárez, Octavio Franco, Germán Gutiérrez Peláez, el Gran Rebelde, Orlando Mejía Mesa, Jesús Danilo Ortiz y su legado Desfile Artístico Dominical, Henry Pineda y su recordado Habla Armenia, y cientos de clarines humanos que dieron categoría en valor civil, gusto y decencia a la muy noble y muy leal voz de Armenia. Y fueron periodistas fieles a la verdad y a la ciudad, Germán Gómez Ospina, con su Radio Gaceta, Francisco Arango Quintero, Alfonso Arango Velázquez, Edilberto López, y muchos hombres más que dejaron su imborrable huella en el histórico quehacer informativo de la tradicional emisora quindiana. Aunque el deber adquirido con la verdad y la denuncia, siempre característicos de la voz de Armenia, desencadenaron hechos repudiables de intolerancia y violencia política, como el acaecido el 11 de diciembre de 1959 con el asesinato de Celedonio Martínez Acevedo, quien pagó con su vida la valentía de denunciar en el noticiero Radio Gaceta al gobierno caldense por su silencio ante la muerte de 20 campesinos en Planadas, a 2 kilómetros de Córdoba. Aún los ecos de su editorial Silencio retumbaban como una de las tragedias del periodismo nacional y como el manifiesto según el cual la objetividad y el deber con la opinión pública está primero que la conservación de la propia vida, la vida de los periodistas más heroicos. Los radios se hicieron cada vez más pequeños y la voz de la ciudad de los milagros comenzó a acompañar a caficultores y ciudadanos que querían escuchar música y voces que dijeran de sus calles, campos y plazas. Al final de la Segunda Guerra Mundial y en plena Guerra Fría, la frecuencia, que ya adquiría su mayoría de edad, lograría lo impensable: enlazar con sonido directo desde el Centro Espacial de Houston, Estados Unidos, para transmitir la llegada del hombre a la Luna. Así crecía en audiencia y en talento la voz de Armenia, la estación más antigua del occidente colombiano y la tercera de mayor trayectoria en Latinoamérica,
en tiempos en los que las radiolas ocupaban el lugar privilegiado. Ese muchacho sí que era un macho. No arriaba el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado.